Bien, vamos a comenzar la segunda mesa entonces. Pudimos resolver ahí los técnicos. Cualquier cosa estamos transmitiendo por Twitch en la plataforma Poros, así que si tienen amigues que quieran ver el conversatorio de la segunda mesa, está el link en Instagram, ¿ya? Bueno, mi nombre es Claudia, soy parte de la revista Poros y también del Centro de Atención Psicológica Sintagma, principalmente orientación psicoanalítica. Así que estamos muy felices, muy contentos como está ayudando el encuentro hoy y lo animados y animadas que están para preguntar, para conversar, y justamente eso es lo que buscamos, así que en esta segunda mesa esperamos lo mismo, más. ¿Por qué no? Esta segunda mesa trata de el cultivo y los cuidados de la ficción, ¿sí? Tenemos acá a nuestros invitados, invitadas, los voy a presentar más ratitos, pero primero quiero presentarle el argumento de la mesa que pudimos construir, que sobre todo tiene el centro en lo político y en lo ético, ¿sí? Y que tiene mucha conexión con lo que ya se conversó en la primera mesa sobre cómo hacer ante momentos de crisis, apocalipsis, habló, ¿cierto? Y en momentos donde el qué hacer es una pregunta central y cómo hacer un tratamiento a eso, ¿no? Momentos de crisis. Entonces, ¿cómo cuidar los brotes de la ficción? Algunos crecerán de forma salvaje, mientras que otros requerirán un trabajo de poda y selección. Algunos crecen e inundan todo el espacio, mientras que otras se mantienen en su rincón de siempre, luchando por salir entre medio del asfalto como maleza avergonzada al lado de una planta reluciente. En ese sentido, el cultivo, intencional o no, de una ficción abrirá un campo de posibilidad para que éstas se desarrollen, crezcan o fallezcan. Se abre entonces una tensión entre el cultivo y el cuidado en función de la vitalidad, que es ese punto importante. ¿Cómo una ficción adquiere vitalidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de esta última, de la vitalidad, ¿no? ¿Cuáles podrían entregarla y bajo qué medida? Hay ficciones cuya violencia permite devolver vigor a lo que estaba muerto, mientras que en otros casos hay un ímpetu violento al acallamiento de lo divergente. No toda ficción tiene pretensiones épicas. Algunas se contentan con los pormenores de lo cotidiano. Algunas buscan cubrir todo el campo de la experiencia, no dejando espacio a la duda o al no saber. Otras, sin embargo, se circunscriben a un pequeño campo, dejando espacio a lo todavía por conocer, dejando ver un mundo oscuro que se abre y seduce desde su misterio. ¿Es acaso necesario una ética de la ficción? Que se pregunte por aquellos brotes que se dejan vivir y aquello que es necesario extirpar. Ahora bien, no toda ficción requiere un cultivo consciente para que se desarrollen, sino más bien operan de manera liminal o germinal, de manera automática y de manera automática, ¿no? En ese sentido, hay ficciones que son como máquinas, motores que funcionan solos. Operan en un sujeto, pero no por el sujeto. Inyectan de vitalidad más allá de la intencionalidad. Inducen el vértigo al sentirnos empujados en una dirección que parece no importarle a nuestros reproches. Pero también hay otras ficciones que no crecen solas, que son solo gérmenes que requieren la atención para echarse a andar, para expresar sus posibilidades. En este sentido, las ficciones contienen potencia de expresión y composicionalidad, por lo que sus cuidados también implican una pregunta estética. ¿Cómo disponemos de sus brotes? ¿Los dotamos de orden o dejamos que crezcan por su propia voluntad? ¿Qué colores o tipos de plantas componen unas con otras? Ciertas ficciones, por su propio movimiento, constituyen territorio sobre el cual podemos hacer recortes de paisajes para habitar. Pero en otros casos, de las ficciones que se crean jardines que responden a un proyecto que determina aquello que entra o queda excluido de estas composiciones. Todas estas ficciones requieren de cuidados y técnicas distintas, de decisiones éticas y estéticas, de que se permite brotar, que se fertiliza, que se ralea, que se compone.
Es esto lo que queremos preguntarnos en esta mesa, ¿sí? Entonces, dicho el argumento, podemos empezar ya con la presentación de nuestros invitados y partir por Daniela Céspedes, que es psicóloga dedicada a pensar y difundir investigaciones estéticas, colaborando con la democratización de las reflexiones y pensamientos contemporáneos. Es creadora de Pliegue, plataforma que trabaja activamente el problema del posthumanismo, estética materialista, ciencia, tecnología y cine, y diría que mucho más. Gracias, Daniela, por estar aquí. También tenemos a Anais Atala, ¿sí? Cineasta, que indaga lo documental, la animación, videoarte y muchas exploraciones audiovisuales que no caben en una categoría. De hecho, es muy resistente a la categoría, ¿cierto? Director de películas como Rey, Lucía y recientemente Animalia Paradoxa. Y por último, Alejandra Moffat, guionista, escritora, ha colaborado y trabajado en películas como 1976, con Manuela Martelli, La Casa Lobos, e Hiperbóreos, de León Cosiña, y entre otros, ¿no? Y también publicó en el año 2022 su novela Mama, ¿sí? Así que eso, partamos con Daniela entonces. Bueno, muchas gracias por estar acá, por quedarse y gracias por ustedes por estar acá también, por escucharme. Hoy día les quiero hablar de ficción, vamos a hablar de cine igual, las tres personas se dedican al cine, así que hoy día les quiero hablar de imágenes y darles algunas herramientas para que podamos identificar herramientas de manipulación mediática y también herramientas en donde las imágenes en el tiempo comienzan a cambiar de cualidad, ¿ya? Entonces básicamente les quiero dar herramientas de análisis, pero también de observación estética. Lo primero es partir con una frase que es muy cliché, quizás cuando la gente dice como ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no es cierto? Y les quiero hablar de la formulación contraria. O sea, básicamente toda mi exposición va a ser decir todo lo contrario a ojos que no ven, corazón que no siente. Más bien el corazón necesita presentir. O sea, uno necesita una cualidad, un espíritu que permita que la percepción vea las imágenes. Básicamente lo que quiero decir es que uno no puede ver aquello que el espíritu antes ya no presintió. Y eso es muy del cine. En el cine, y ustedes estarán de acuerdo, uno tiene que generar signos que presientan lo que viene después en un hecho en concreto. Y más allá del hecho en concreto que va a ser la verdad de una cierta escena, hay un problema filosófico que es súper importante, que es la relación de la memoria, ¿no es cierto?, con la materia. O sea, básicamente, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Para que uno pueda hacer algo, primero tiene que saber que existen las posibilidades de que eso puede realizarse o concretarse en la materia. Y este es el gran problema que tiene un filósofo que se llama Henry Bergson, que precisamente escribe su gran libro sobre la materia y la memoria. Entonces, para yo poder sentir que me engañaron en una escena, para yo poder sentir o llorar en una escena, yo primero antes tengo que hacer reír. Para yo hacer sentir que la persona se decepciona de algo, para yo hacer sentir una determinada expresión, yo antes tengo que trabajar en todo un mundo plástico espiritual que me haga sentir en ese momento. Entonces las imágenes, cuando uno las trabaja en el tiempo, necesitan acumulación de muchos contrastes heterogéneos para poder crear ese gran momento en donde los ojos ven, ¿sí? Entonces, en la formulación, ojos que no ven, corazón que no siente, lo que está ahí, el énfasis está en la percepción. En el fondo, el ojo ve primero, ¿sí? El presente está ahí. Yo veo algo y por lo tanto se transforma en mi memoria. Pero lo que yo quiero decir es todo lo contrario. Uno necesita acumular una memoria plástica para que después la percepción pueda crear esa imagen. Entonces, si yo les digo como, imagínense un mar, porque yo trabajo en estudios de paisaje, lo más probable es que ustedes piensen en una línea horizontal, ¿verdad? Porque si yo a toda la gente que uno le dice, dibuja un mar, lo primero que dibuja es una línea horizontal. Y en el estudio del formalismo estético, el 90% de los pintores de paisaje tienen esa línea horizontal. Y en un 98% toda la historia de la pintura del paisaje tiene tipos de línea horizontal. Entonces, a eso voy con, hay un espíritu que está siempre llevando la pintura del paisaje a la línea horizontal. Pero si yo les hago la pregunta, imagínense dentro de un mar,
desaparece la línea horizontal, ¿verdad? ¿Qué es lo que cambié ahí? No cambié la imagen más, lo que cambié fue precisamente la pregunta con la cual yo les estoy planteando, el espíritu con el cual me van a contestar con una imagen. Entonces hay dos cosas que son importantes. En primer lugar, más allá, porque ya les voy a hablar de Trump también. Y Trump es súper interesante porque Trump precisamente no solamente habla en cliché, sino que hace un arte de cliché. O sea, básicamente es un arte de cómo, y a mí me encanta estudiarlo porque creo que hay una genialidad en lo que hace, de cómo hacer de cliché algo singular. Que el cliché es como todo lo contrario de lo que los artistas quieren ser, ¿verdad? Pero claro, hay un arte de cliché y hoy día les quiero enseñar un poquito brevemente eso. Ya, entonces, lo primero es que si yo hoy día partiera diciéndoles, les quiero confesar que hoy día no preparé nada, ustedes todos me creerían, ¿verdad? Pero cuando uno parte una formulación con, les quiero confesar que, nadie dudaría de su veracidad. Porque la confesión, precisamente por su cualidad de me costó confesarlo, lo guardé, es íntimo, ¿verdad? Pucha, ¿sabes qué? Confieso que me pasó esto. La confesión siempre tiene una cualidad de verdad que es distinta a la verdad de los hechos. Es una verdad que tiene que ver con lo que yo les decía antes, de que yo les tengo que preparar el espíritu para revelar mi intimidad. Entonces, esta escena de Tarantino es precisamente una escena de confesión, ¿sí? En donde hay muchos elementos como expresivos para que, no sé si vieron esta película, pero vamos a ver este extracto muy pequeño, para que la persona de ahí, ¿no es cierto?, el lechero, parece que el lechero me parece, pueda confesar, ¿sí? Pero a mí la pregunta que me nace para que no la veamos y me pueda curar, que me nace con esta escena es, ¿qué pasaría si no hay nadie abajo? O sea, ¿me entiende que este personaje Landa, que es un personaje perverso, básicamente no solo va a constatar hechos que son, hay judíos aquí en esta casa, sino que lo que está haciendo es una escena de provocación, como lo hace cualquier tipo de perverso? ¿Qué pasaría si después de que Landa hace eso, empiezan a disparar los milicos y abajo no hay nadie? Habían puros peluches. Y él igual llora y confiesa, sí, escondí gente, efectivamente. La película se transformaría en una película de absurdo, ¿verdad? O sea, imagínense, toda esa escena innecesaria para hacer mierda a la casa nomás. Y no hay nadie. Y eso tiene que ver con que la confesión en sí misma es un acto expresivo, más allá de un acto verdadero en los términos de la lógica. Ahora, una de las cosas que les quiero como enseñar antes de que parta luego con las fake news es la diferencia entre expresión y contenido. No son dicotomías, por supuesto. Todo contenido está expresivo y toda expresión tiene un contenido. Pero lo que me refiero con esto es que aquí en este personaje de Hans Landa uno lo ve claramente porque el perverso o la perversión es un proceso expresivo, no un proceso de contenido. ¿A qué voy con esto? La perversión no es simplemente matar a alguien, la perversión no es cometer un crimen, la perversión es parecer o aparecer como si fueses a cometer un crimen. ¿Han visto esa gente que uno la mira y se ve mala persona? O pareciera que va a hacer algo malo, aunque nunca ha hecho nada, digamos, en su vida. Pero si esa persona pareciera ser sospechosa de que va a hacer algo malo, uno inmediatamente lo va a creer. Por ejemplo, pasa con amigos que, oye, no sé, creo que acosó a esta niña. Obvio, iba a pasar en algún momento, digamos. Yo no tengo ninguna prueba de que eso iba a pasar, pero lo sospecho. ¿Y por qué lo sospecho? Expresivamente, ¿sí? Los perversos entonces son personas, no es que cometan crímenes, por eso que Deleuze habla tanto de los perversos sin crimen, pero son los que parecen, y en las películas es súper importante como Hans Landa, que él nunca mató a ninguna persona, pero pareciera que le encanta esto, ¿no es cierto? Que disfruta muchísimo con que parezca malo, que nadie confía en la persona. Entonces el perverso es muy asocial, precisamente porque no puedes confiar en alguien que por todos los signos de cómo camina, de cómo habla, pareciera que fuera a cometer en algún momento un crimen. Entonces pura provocación expresiva, ¿sí? Y me llamó la atención la cuestión de la ponencia pasada del canibalismo, porque en el fondo cuando yo enseño perversión hago el mismo ejemplo. Mi mamá mató a una perra precisamente porque se comió a su hija, pero no la mató porque se comía a los hijos, porque y salió el tema de si las mamás se comen a su hijo, y sí, pues las perras se comen a sus hijos cuando las ven, supuestamente en la teoría de la evolución, cuando ven que ya no pueden vivir solitas,
las devoran. Pero mi mamá la mató porque, según ella, la poseyó algo así como un diablo, y cuando se estaba comiendo a su hijo la miró como disfrutando comerse a su hijo. Entonces, más allá de si yo estoy de acuerdo o no con el canibalismo, que no me parece interesante esa conversación, estaría de acuerdo con alguien que se come un humano y mientras se lo come, festina con eso. Y dice, mira, aquí está la parte de tu marido, ¿cachai? Aquí está el pene de tu marido, me lo estoy comiendo de a poco. Eso es expresión, más que comerse o no a una persona. Porque en el caso de los rugbyistas, ellos se comieron eso para sobrevivir, o al menos eso plásticamente, y uno no tendría ningún tipo como de juicio al respecto. Pero si uno dice como ¿no es cierto?, como periodista, todos disfrutaron comerse a los otros, y hicieron con las carnes, las tiraron y se las empezaron a tirar en la cara, como lo hacía Stalin en su momento también, y hacía ese tipo de juegos, que eran juegos muy provocativos. Ahí está la gran diferencia en la ficción de la expresión y el contenido. Da lo mismo si uno mata a una persona inclusive, pero si hasta el final del juicio parece inocente, la inocencia es el hecho del asunto. En el sentido de que yo no puedo comprobar de que hubo ganas de matar a la persona, hubo premeditación, ustedes me entienden. En el fondo hay algo súper importante que tiene que ver con lo expresivo en sí, y que aquí en esta escena, si la ponemos sin sonido, igual está bien, es súper importante, porque en el caso de Hans Landa, él hace muchas cosas innecesarias. Por ejemplo, como fumaba. My job dictates that I must have my men enter your home and conduct a thorough search before I can officially cross your family's name off my list. And if there are any irregularities to be found, rest assured there will be. That is unless you have something to tell me that makes the conducting of a search unnecessary. I might add also that any information that makes the performance of my duty easier will not be met with punishment. Actually, quite the contrary, it will be met with reward. And that reward will be your family will cease to be harassed in any way by the German military during the rest of our occupation of your country. You're sheltering enemies. Ya, entonces, como yo les decía, hay maneras de crear verdad. Una de ellas es la confesión. Esto igual lo habla Foucault en su libro, pero da lo mismo. El punto es como la entrevista en concreto. Cuando uno hace una entrevista, uno busca ese tipo de verdad. Y los periodistas hacen eso, pero en realidad lo que buscan es el momento expresivo. Como, sí, tuve sexo con calcetines, listo, titular. Y esa es la verdad del asunto. Sí, cuando comí una carne humana, me gustó, listo, me gustó. Entonces, cuando en la prensa uno ve este tipo de perversión extremadamente, ¿no es cierto?, utilizada con una genialidad, porque en el fondo lo que hace la prensa es que lleva el simulacro tan al extremo de que no solo no circula lo que vale, sino que solo vale lo que circula. Entonces lo que se crean son reforzamientos de los mecanismos de circulación, ¿sí? Y lo que importa es que circule el hecho de que te gustó comer carne humana, te gustó comer carne humana, eres malo, eres mala persona. Y se empieza a reforzar una cierta ficción que es tan cliché que se da la vuelta y adquiere una verdad como ninguna. Entonces tú eres buena persona, pero igual te gusta la carne humana y la disfrutaste. Sí, cuando se cometen, los asesinos en serie son precisamente interesantes de estudiar, y que yo los enseño porque en el fondo Ed Kemper no solamente violó a muchas mujeres, sino que las violó desde el cuello. Y eso es peor que cualquier violación, porque en el fondo lo que tú estás inventando es una imagen que nadie tiene en su cabeza. Y los inventores de imágenes no necesariamente son gente buena. Yo sé que la creatividad siempre se pone como algo positivo, pero un asesino en serie es súper creativo. Imagínense todo lo que tiene que inventar para poder no solamente actualizar su fantasía, sino para crear algo que no existía. Entonces en Mindhunter, cuando Ed Kemper le toca la garganta al detective y le dice como, ¿tú sabes cómo es un pene en una garganta? Y le empieza a tocar así y se empieza como la garganta como a achicar. Tú ahí realmente ves el poder de una ficción, y no solamente una ficción hablada, sino que el poder de haber creado una imagen
que no estaba en ninguna parte. Y eso es algo que te marca para toda la vida. Una expresión es mucho peor que un contenido. Como les digo, pueden haber asesinos que han asesinado toda su vida, pero si tú asesinas de esa manera tan aberrante, como lo es, por ejemplo, la perra que miró a mi mamá mientras se comió o su hija, o hijos, ese tipo de ficciones son las que finalmente importan para circular, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer como una entrevista o quiero participar en lo mediático, siempre me voy a fijar en lo expresivo. Esa es la manera en cómo los periodistas crean cuñas, por ejemplo. Y el problema de acá, y que les quiero como tratar de decir, es que uno tiene que evitar confundir la cuña con la realidad. Si uno empieza a hablar en cuñas, como si tuvieran una realidad aparte de la mediatización de la realidad, que es solamente circularla, uno empieza a confundir no solamente la expresión con su reforzamiento circulatorio, sino que empieza a vivir en una mente de clichés. En el fondo yo no puedo decir, no puedo hacer una ponencia de pensamiento a partir de imágenes de la prensa. Yo puedo analizar las imágenes de la prensa y la manera en cómo se componen para generar circulación, pero yo no puedo caer en la circulación. Entonces yo, por ejemplo, una vez tuve que discutir en una mesa que me decía como, se estaba discutiendo del octubrismo, y yo como, pero es que no puedo discutir en los términos de octubrismo porque sería meterme en la lógica de que esto es octubrismo, y tú no entiendes que el concepto de octubrismo se crea precisamente para circular fácilmente la complejidad del mundo en una cuestión que sea así de rápido de, ¿no es cierto?, de circular en todos los formatos posibles. Uno no puede confundir las ideas con su simplificación imaginaria. Y uno sabe que es simplificado, si nadie es tonto. O sea, cuando uno escucha primer plano y dice, bueno, a lo mejor la Daniela Arangui estuvo detrás de la cárcel del mago Valdivia. Una parte de uno, la más simple, dice, ya, voy a retuitear esto, mandárselos a mis amigas porque es entretenido. Pero por otro lado, uno dice, evidentemente no es así, la realidad es mucho más compleja. Uno está siempre en esas dos cosas viviendo. Uno comparte cosas de la prensa y cagüines, pero a la vez uno también quiere pensar. Y ninguna de las dos cosas es menos que la otra. Y nosotros participamos de la prensa al igual que participamos del pensamiento. ¿Cuál es la diferencia? Es que para salirnos del cliché, tenemos que eventualmente salirnos de las imágenes. O al menos las primeras imágenes. Y aquí voy a volver al principio para ir cerrando. Yo les decía, ojos que no ven, corazón que no siente. Ojos que no ven, percepción, ¿verdad? Corazón que no siente, memoria. Y esto es lo contrario. Si yo le digo como, mi amigo tiene cara de violador, algún momento lo va a hacer, esto al revés. Pues yo creo una memoria y después cuando lo hace, percepción, toda la razón. Siempre fue violador, ¿no es cierto? Pero en el caso de lo que les quiere decir es que yo puedo básicamente dejar de lado la imagen percepción, que siempre me va a llevar un hábito. Si yo le digo, el tiempo es hacia adelante o hacia atrás, todos me van a decir hacia adelante. ¿Por qué? Porque miramos hacia adelante, caminamos hacia adelante. Nuestros hábitos perceptuales vienen de nuestro cuerpo, miramos hacia arriba. Entonces, es obvio que si yo les hago una pregunta, como Trump le dice, ¿los venezolanos son delincuentes? Sí, inmediatamente. Si Trump estuviera acá, evidentemente estaría haciendo eso, ¿verdad? ¿Por qué hace eso? Porque es lo primero que se nos viene a la cabeza. Entonces, para pensar, uno tiene que, lo primero, es suspender completamente la primera imagen que nos viene a la cabeza. Eso diría Bergson, porque nuestra primera imagen es lo útil, lo que es la imagen acción, lo que tiene que ver con lo primero que se me ocurre para sobrevivir. Uno tiene que suspender completamente eso para pensar y comenzar a experimentar algo que no se me ha ocurrido. ¿Qué es lo que Deleuze dice como el cuerpo sin órganos? O sea, básicamente salir de los órganos que están acoplados a puras imágenes funcionales y empezar a crear algo que a mí no se me había ocurrido antes. Si yo pienso, ¿qué pienso de este tema? Esto, cliché. Probablemente vino de la prensa, probablemente vino de lo primero que es habitual. Si yo le empiezo a dar vueltas y a discutirlo y a discutirlo a mí mismo y a criticar al punto que ya ni se parezca a lo primero que se me ocurrió, ahí recién yo estoy pensando. Pero para eso yo necesito tiempo. ¿Y cómo funciona la política y cómo funciona la prensa? Cortando todo el tiempo posible. Decide ahora, ¿vas a decir por este o vas a decidir por este? Decide ahora, Clinton o Trump. Decide ahora, este o este. Decide ahora. Entonces, ¿por qué funciona la política todo el tiempo? ¿Por qué Trump funciona todo el tiempo? ¿Por qué esto funciona todo el tiempo?
yo reduzco el tiempo de pensamiento a lo más contingente, hago que la gente elija entre dos alternativas, creo dicotomías, genero simetría del lenguaje y digo, ahora decidan, encuesta, ustedes son así o asá. De encuesta decidan, mesa 1 o mesa 2. Encuesta decidan. Si yo transformo la realidad en dicotomías, en contingencia, por lo tanto voy a estar en un mundo lleno de clichés porque no estoy dándole tiempo a nada, ¿sí? Y ese es el mensaje que quería dar. Yo creo que no alcanzo a hablar del lenguaje en sí, pero básicamente lo que hay que hacer es suspender, si uno quiere pensar obviamente, porque uno a veces no quiere pensar y no tiene por qué hacerlo tampoco, pero para pensar uno tiene que suspender la percepción. Y es muy extraño decir eso, pero uno tiene que suspender la percepción-acción, ¿sí? Y irse a lo inútil que son las imágenes que yo no sospecho. Entonces, solo para dejarles algún tipo de conclusión, si yo lo sospecho, probablemente tiene que ver con algún cliché. Si yo no lo sospecho, entonces necesito trabajar experimentalmente con esa imagen. Y que probablemente sea el caso de ellos, ¿no es cierto? Que han tenido que experimentar con imágenes para crear algo que no fue el primer impulso de su idea. Así que eso, les quiero agradecer por haberme escuchado y les doy la palabra a mis colegas. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo me siento como, voy a confesar que me siento como infiltrado acá, porque yo no tengo como ninguna, no tengo nada preparado, escrito, no tengo el hábito de hacer eso, la verdad. Soy una persona que trabaja haciendo películas, trabajo también como artista visual, trabajo con materiales, con mis manos mucho. El pensamiento muchas veces viene después o durante el acto de hacer. Entonces, sospecho en general mucho desde mi quehacer, desde mi práctica, del pensamiento, de la verbalización de las ideas en relación a lo que voy a intentar crear. Entonces, como eso es como una especie de prefacio para decirles que no soy una persona que sabe teorizar bien, no soy una persona que sí hago clases de cine, pero en general son clases como más prácticas y trabajamos en general, lo provocamos reflexiones, provocamos sospecha quizás ante lo que vemos y escuchamos. Ha sido muy interesante estar acá y escuchar la primera mesa, también escuchar ahora lo que acabamos de escuchar. No sé cómo pero ha sido interesante. A mí me ha ido provocando muchas reflexiones en torno a la verdad y la ficción, en particular en el cine. Y quiero hablarles de un par de cosas que me vinieron a la mente, que creo que son relevantes, por lo menos para mí, han sido muy relevantes. La primera es esta clásica división y diferenciación entre documental y ficción. Yo creo que, o la verdad y la ficción. Esto yo creo que es muy problemático, está a la base de muchos de los problemas que tenemos en el cine en este momento. Creo que habla mucho de la forma que enfrentamos la realidad y intentamos entenderla capturando, imaginando que la realidad es algo capturable, o suponemos que la realidad es algo ¿cómo se dice? Inteligible, como que es coherente. Yo creo que esto es, y que es categorizable y somos capaces de darle algún tipo de límite, algún tipo de marco y ir como organizándola en ciertas zonas de exhibición, que en el cine tiene más que nada que ver con marketing, tiene más que ver con distribución industrial en general. Entonces creo que el cine en particular, que yo puedo hablar más desde, o solamente quizás desde ese punto, es muy difícil hablar de cine en términos como filosóficos en ese sentido, porque está tan teñido, yo siento, por
por una tiranía industrial a que estás constantemente sometido. El alero o el barco en que navega el cine, de alguna forma. Está siempre teñido por esto, yo creo. Por ejemplo, el concepto documental y el concepto ficción, de cine de ficción, que después se va como categorizando en géneros, en diferentes, incluso conceptos de cine arte, cine comercial, etc. Creo que estas categorías son muy problemáticas y creo que el cine propio, como si podemos tomar unos pasos hacia atrás y pensar el cine, cómo representa la realidad, cómo funciona como mecanismo, creo que es muy interesante. Porque el cine es en sí una ilusión, es en sí es literalmente una cantidad de cuadros, hablando del aspecto visual del cine solamente, porque también tiene un aspecto sonoro muy importante, pero en términos visuales estamos viendo siempre cuadros inertes, ¿no es cierto?, cuadros muertos o cristalizaciones de alguna forma, capturas de realidad. Y incluso si hablamos del cine de animación, no tiene que ser de la realidad misma capturada a nivel fotográfico. El cine también, volvemos más al inicio del cine, desde los fenakitoscopios, desde los juegos ópticos también. El cine no tiene que ser, no es en sí un arte fotográfico tampoco. El cine de hecho inició como algo gráfico, inició como algo dibujado en general. Como en los praxinoscopes y fenakitoscopes y los zoetropes. Empezó como ilusión óptica, de alguna forma, como juego óptico. Yo creo que esto es muy interesante. Empezó como en ese sentido, desde los circos, desde un lugar como de juegos de percepción, de juegos de la misma, del aparato ilusorio, ¿no es cierto? Cuando entra finalmente la tecnología de la fotografía, inmediatamente hay una fusión ahí muy importante que se genera con lo que vemos con el trabajo de cronofotografía de Edward Muybridge, de Etienne Marais, de Georges Demenez, etc. Y finalmente que lleva hacia el cine que todos conocemos y que es el cliché de lo que es el cine, desde los Lumière y desde Méliès, etc., ¿no? El concepto documental no existe todavía y comienza a existir cuando el cine, cuando comienza a generar mayor duración en la posibilidad de contar historias, ¿no? Y yo creo que esa duración comienza a generar, provoca una necesidad de reflexión, quizás en el público, en la gente que hace cine, decir, ¿cómo voy a representar la realidad? O sea, tengo este tiempo ahora, el cine como una especie de arte también de esculpir la realidad a través del tiempo, a través de un tiempo que tiene como herramienta que uno puede trabajar. Muy interesante lo que estaban hablando antes también en la primera mesa, como con diferentes formas de pensar el tiempo en diferentes culturas, creo yo. Pero que el tiempo inevitablemente entonces en el cine comienza a implicar orgánicamente un relato, una historia, un arte narrativo también, ¿no? Yo creo. Pero una cosa que para mí es muy importante y que creo que se pierde rápidamente cuando el cine entra a ser capturado por corporaciones y termina siendo actualmente lo que estamos viviendo, siento yo, es una especie de arte dominado por transnacionales y por corporaciones, un arte de alguna manera que es una representación del capitalismo en sus formas más climáticas, como casi una celebración del capitalismo, en el sentido de que el cine es ese arte que se forja en el siglo XX principalmente, pero es ese arte que viene como para representar la modernidad, para representar también la posmodernidad, y que en este momento efectivamente está en crisis, yo creo que tiene que ver mucho con eso.
el cine entonces, gracias, el cine entonces nos va provocando muchas reflexiones, yo creo, respecto a esto. Y una cosa que es muy difícil diferenciar si vamos a hablar del cine o poder desintegrar de alguna manera es la captación corporativa sobre el cine que sucedió, la captación industrial, que es como el elefante en la habitación, ¿no? que es como muy difícil, está siempre ahí, pero no está comentado. ¿Cómo vemos películas en general? Necesitamos en general alguna plataforma como Netflix o Amazon, etcétera, para poder difundir y ver películas. ¿Cómo se hace películas en general con grandes producciones, muchos equipos, mucha inversión corporativa? Hay un concepto de la creación de una película que tiene que ver con que está tan anclada en su tradición y sus necesidades y como una estética corporativa, yo creo, en todo sentido, que va homogenizando mucho las diferentes formas de percibir la realidad, que lo corporativo, lo industrial, lo comercial, de alguna forma van disolviéndose quizás hasta un punto casi imperceptible y forma parte del mismo lenguaje. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Yo creo que eso tiene muchas implicaciones muy graves, muy interesantes de reflexionar, pero aquí hay algo que me parece como muy importante, que es que el cine, ¿cómo podemos hablar de la realidad entonces cuando hablamos del cine en estos términos? El cine está constantemente de alguna forma proponiendo una necesidad de coherencia en lo narrativo. Como hay una ¿cómo se dice? Como que uno asume, como casi sin, antes de llegar a la mesa a hablar de películas, o hablar de lo narrativo en el cine, de que lo coherente está a la base, es como es necesario siempre. Pero cuando nosotros, a mí me gustaría provocar una reflexión acá quizás, en que en realidad el cine o la realidad o la verdad quizás no es algo coherente y quizás no es algo reconocible, ¿cómo se dice? Inteligible, ¿no? Quizás esa suposición quizás es algo que venimos arrastrando como una conclusión cultural. También quizás tiene que ver con la necesidad en el cine particularmente, vinculándolo a lo que quiero decir de lo corporativo, de una necesidad de difundir, una necesidad de distribuir películas que se hacen y de vender películas que se hacen. Por lo tanto, hay una curaduría constante que suceda con los tipos de películas que se producen, que logran hacerse, logran distribuirse, que pasan por una rigurosa etapa de selección de curatoría, que son justamente esas películas que pueden ser vistas, que pueden ser distribuidas, ¿no es cierto? Entonces las únicas películas que estamos viendo son esas películas que pasaron por filtros de personas que pensaron que eran justamente películas inteligibles, posibles de ver y que merecían ser vistas de alguna manera. Hay una curatoría acá que eso es lo que quiero decir del elefante en la habitación, ¿no? O sea, no estamos viendo todas esas películas, la mayoría del cine no se ve. La mayoría del cine que se hace en el mundo, nadie está viendo fuera de las personas que hacen estas películas que no logran distribuirlas. Eso es la mayoría de la producción cinematográfica. La mayoría del cine no sabemos cuál es, en realidad. La historia del cine, cuando vemos la historia del cine y vemos los archivos que han quedado guardados, eso es todo otro lata de gusanos para abrir, que es dicen que el 90% de los archivos cinematográficos se han perdido,
no existen ya. Se quemaron, se deterioraron. Ese 10% de los archivos que quedaron, que todavía existen, son esas películas que alguien decidió que merecía ser restaurada y que merecía ser archivada, y que en general eso proviene de poderes coloniales en lugares que tienen muchos recursos, y la mayoría del cine que se filmó en África, en Asia, en Latinoamérica, etc., no se ve y no se va a ver nunca porque se perdió. Entonces creo que esas son cosas que a mí me vienen a la mente, que son muy interesantes desde mi quehacer, desde mi lugar donde trabajo. Y aquí entro con una última reflexión para dejarles, antes de pasar el micrófono a Alejandra, es lo absurdo, el concepto de lo absurdo, el dadaísmo, que me parece que es algo muy relevante hoy en día. Es muy relevante desde mi punto de vista también cinematográfico, de la sensación, de nuevo, que quiero vincular esto al concepto anterior que propongo, que quizás la realidad o la forma de lo narrativo, debiéramos sospechar un narrativo o una historia, un relato que es coherente y que es inteligible. Esto es justamente lo que el dadaísmo propone, que entra de alguna manera a subvertir y a generar una especie que tire una especie de molotov al mundo del pensamiento lógico. Y creo que de alguna manera también entra como una figura como del payaso, una figura como la verdad en muchos aspectos culturales arrastra con sí una estética, siempre, de alguna forma. Un marco estético que tiene que ver con seriedad, con densidad, con coherencia, con un marco propuesta que para muchos de nosotros, o como en términos culturales, es invisible. Es algo que imaginamos que la verdad de alguna manera o la seriedad está acompañada siempre por la seriedad y por un marco estético que es algo que parece como una especie de autoridad, ¿no? Como algún tipo de voz grave masculino. Esto es algo muy común en la estética documental para generar una sensación de verosimilitud, de una necesidad de crear un marco donde no hay burla, donde no hay quizás humor, donde no hay lo absurdo, donde existe lo coherente y existe la jerarquía entre ideas, donde hay algunas ideas que tienen que ver que merecen ser contempladas, y otras ideas que quedan fuera de la zona de la contemplación, que no merecen ser contempladas. Muchas de estas ideas tienen que ver con precisamente lo grotesco, lo animal, lo sexual, etc. ¿Cuál es por ejemplo, solamente hablando de la producción cinematográfica hoy en día, cuál es la mayor producción cinematográfica en el mundo? Es el porno, la pornografía. Y es algo muy poco conversado si estamos hablando de la producción audiovisual, de lo que la mayoría de la gente consume en el mundo y lo que mueve la mayor cantidad de dinero. Es algo que apenas está comentado, ¿no es cierto? Y no está aceptado en un espacio cultural para poder hablarlo en términos coherentes. Eso yo creo que sería lo último que les dejaría antes de pasar el micrófono, y ojalá conversar con ustedes después. Gracias. Hola. Está aprendiendo. Hola, ahí sí. Está con efecto. Sí. Ahí. Le pusiste flanco. Sucedió la más. Bueno, la verdad es que toda la estructura que traía preparada se me desordenó, porque siempre, como al ir escuchando cosas, pasa que uno se va modificando y
y algunas certezas que podría haber tenido ahora se me desarmaron completamente. Y creo que pero bueno, me voy a ir a retroceder en el momento en que me llegó esta invitación. Y con la idea de cultivo, yo recordé un texto de Ursula K. Le Guin, no sé si lo han leído, que es de la bolsa transportadora para la ficción, y que ella cuenta como el origen de las primeras historias de cazadores de mamut, hablando que antes de la prehistoria, como para poder... estoy contando pésimo la historia. No, se entiende. Así. Mi abuela cuando contaba una película se demoraba como 3 horas y media en contar una película y de repente tuve terror de que me pasara lo mismo. El texto tiene 2 páginas y lo voy a contar en 20. No, pero ella dice como en la prehistoria, para alimentarse y poder mantenerse, en realidad uno ocupaba como 15 horas a la semana de recolección de cosas, ¿no? De semillas, y que en realidad la primera como fuente de tecnología, de avance, de todo, tiene que ver con tener una bolsa recolectora, con poder no tomar solo la semilla que vas a consumir ese día, sino que poder ir juntando semillas. Pero que ese tiempo también dejó un tiempo para la creatividad y para personas que no les interesaba hacer cosas como quizás sentarse a conversar, o quizás dormir siesta, o quizás, estoy inventando, esto no lo dice en el texto, pero para que se entienda, y que en algún momento van a cazar mamut, no como una necesidad, sino como una aventura, y que esa aventura después es contada a una comunidad que no vivió esa experiencia, ¿no? Y yo creo que uno siempre parte, o por lo menos a mí me pasa, que parto la escritura pensando como que va a haber algo en ese intercambio entre un lector o un espectador, de algo que no necesariamente ese espectador o ese lector vivió tal cual como está siendo narrado. No por un sentido de ambición de originalidad, sino que simplemente porque los detalles, la particularidad de un texto escrito tiene que ver con los detalles que tú recolectas para después narrar esa historia, ¿verdad? Y sería muy extraño pensar que el punto de vista de una historia es replicable entre un personaje y otro. Y entonces, ya, pero volviendo a la bolsa recolectora, lo que ella dice es que, claro, esas estructuras que tienen que ver como con flecha, armas, con lo que provoca es la figura del héroe, ¿no? Como este personaje que lucha, que llega ensangrentado, que llega, ¿no?, con marfil, y que llega y como que venció a algo monstruoso. Y eso a mí también me recuerda mucho a los diarios, no sé si ustedes los han leído, pero como las expediciones de Darwin y toda la historia que hay como del comienzo del mundo en el extremo sur de Chile, que cuando uno lee esos diarios se da cuenta que todo lo que no es conocido, lo que uno no tiene referencias, y esto estoy hablando de todos, no como ellos particulares que se subieron a un barco con la idea de descubrir nuevas cosas, mezclan la ficción con lo real, ¿no? Cuando uno lee, aunque está leyendo un documento, no sé si ustedes han leído cartas o han leído diarios de vidas de personas. Es que ahora se publican muchos diarios, está muy de moda, pero además uno puede encontrar entre medio un libro, una carta, ¿no? Y siempre como eso que se ve como un documento, como algo documental, ¿verdad? Siempre, desde mi punto de vista, tiene elementos ficcionales. Porque cuando tú te estás relacionando con otra persona y quieres de algún modo llamar su atención, pero de algún modo tú estás revisando tu historia y se la estás relatando a alguien, eliges ciertos aspectos para que haya un vínculo, ¿no? Para que exista algo ahí. Bueno, lo que estoy diciendo no tiene nada de novedoso, pues si todos lo sabemos, pero digo que eso me llevó como a reflexionar. Y después, lo que dice Ursula K. Le Guin, dice como, si uno mete al héroe
en la bolsa recolectora quedaría como un saco de papas, como la forma del héroe. Entonces al héroe no le gustaría eso, le caería muy mal, ¿no? Porque el héroe tiene que estar en un podio, ¿no? El héroe tiene que ser estatua, el héroe tiene que ser una representación que no tenga grietas. Y a mí lo que me interesa justamente de la representación, tanto en el cine como en la literatura, son las grietas. Porque creo que en las grietas uno tiene la capacidad de entrar y de habitar y de reconocer un punto de vista diferente al del otro, que no tiene que ver con la solemnidad ni con la institucionalidad, ¿no? Y en ese sentido también, para mí la escritura tiene que ver con un espacio mucho más de juego y de experimentación que con el espacio de una verdad. Cuando yo pienso en escribir una película, cuando pienso no pienso en cómo te voy a explicar algo, ¿no? O el tema de la película es la película. O sea, para mí sería muy absurdo que alguien me preguntara como en qué película estás trabajando. Mira, es sobre la deshumanización de bla, bla, como que, bueno, pero, o sea, ¿no? Como qué imágenes contiene esa historia, qué detalles contiene esa historia para ser narrada. Entonces, para mí el cuidado de la ficción tiene que ver primero como con tener una suficiente investigación que te permita habitar un territorio. Y eso quiere decir que para mí es completamente falso como la imagen de la escritora o el escritor que está como en un paisaje y mira por la ventana y como en mi cabeza no se me vienen las ideas y yo soy toda mi referencia. Es como, no, o sea, nada se hubiera escrito así, ni lo más loco que ustedes hayan leído, lo más... Todo tiene que ver también con una relación con el contexto que uno está viviendo, con las preguntas que ese contexto te da, con una investigación muy grande de la cual uno después como va eligiendo ciertas cosas y va tomando ciertas decisiones que tienen que ver con el punto de vista. Como, ¿por qué? Porque el punto de vista, o sea, si uno lo piensa en términos fotográficos, por ejemplo, cuando uno elige de dónde pararse para sacar una fotografía de un lugar, por ejemplo, de este lugar, uno lo que genera son conexiones, relaciones distintas con los elementos. Los elementos son objetivos, pero las conexiones que uno realiza de esos elementos son subjetivas y generan un nuevo sentido, ¿no? Entonces, si yo no investigo lo suficiente, en general, claro, me va a pasar que me voy a quedar con las conexiones, no sé, pues como las tres cosas que se me ocurre que pueden haber, pero no voy a estar pensando en nada más. Hay otro texto que a mí me gusta mucho, pero esto es un poco de trampa, porque me gusta mucho porque lo leí la semana pasada, entonces puede ser un proceso de encantamiento. Vieron que a veces uno como que se encanta con los textos y se obsesiona, y es de un cineasta uruguayo que se llama Víctor Iliarte, y él dice como una película es una caja de zapatos, y hace un comentario que antes del internet uno juntaba muchas cajas de zapatos. Y yo dije, es cierto, uno juntaba muchas cajas de zapatos donde ponía como fragmentos de cosas, como voy a guardar no sé, este retazo de tela que es de la cortina que se va a cambiar de mi casa, voy a guardar los boletos, voy a guardar... Y eso también me hizo pensar como en los inicios de la animación, porque los inicios de la animación tienen que ver con la muerte, y yo creo que el cine y la literatura tienen mucho que ver con la muerte, y es que la animación parte desde querer animar, ya me enredé, bueno, de querer animar lo inanimado, de darle alma a algo que no tiene alma, y el alma tendría que ver con el movimiento, con el tiempo, y entonces, pero hay bichos vivos al lado, ¿se entiende? Es el acto de volver a darle alma. Esa es la fascinación, porque en realidad el registro del tren, tú te puedes ir a la línea del tren. El registro de un bicho que estaba muerto, darle vida y generar la ilusión de que tiene vida después de la muerte, es
súper loco. O sea, a mí me parece fascinante, ¿no? Voy a ir a mis notas. Estaba pensando en algunas cosas, como sobre todo por la primera mesa que me quedé pensando. Y pienso que quizás una de las grandes diferencias con Europa y Estados Unidos por toda esta discusión que hay como toda esta discusión del capitalismo y todas esas cosas, es que yo creo que la gran diferencia no sé si van a estar de acuerdo, pero de los cineastas de América Latina y de las escritoras y escritores de América Latina respecto, por ejemplo, a Estados Unidos, y respecto a ciertas partes de Europa, es que nosotros nos tenemos que dedicar a muchas cosas. O sea, yo no me dedico todo el día como, voy a escribir mi próxima novela, y no, como que trabajo en muchas cosas, y además, y todos mis amigos escritores y cineastas trabajamos en muchas cosas, y tenemos mucho vínculo con el mundo real, concreto, como no es que tomemos todo el día Uber porque no tendríamos dinero para hacerlo, no, como que hay cosas de la economía que hacen que uno esté mucho más, y creo que, ya me acordé, la caja de zapatos, lo que quería decir es que la estructura de caja de zapatos, que quiere decir de fragmentos, de retazos de cosas, ¿verdad? Y además de la posibilidad de evocar otros tiempos que sabemos que vamos a perder, que tiene mucho que ver también con la literatura y el cine, para mí es mucho más de esta zona. O sea, creo que toda esta zona tiene una libertad mucho más grande en cuanto a estructuras, ¿no? Por ejemplo, Sama, de Lucrecia Martel, es una película que jamás podría haberse hecho en Estados Unidos. O sea, se reirían de ella, ¿cómo te voy a financiar? Como, ¿qué estás trabajando en esa película? Pero ¿qué me dicen ustedes de esa imagen como de una mujer con una peluca a 38 grados de calor, con un caballo atrás y esperando irse a un lugar? Y uno dice, de esta locura, como que se creó una institución. O sea, como que a mí me hace comprender algo de la historia de esa imagen, que quizás un texto no. Pero al mismo tiempo, cuando Alia Trabuco hace muy poco escribe un texto y dice sobre el genocidio en Palestina, y dice cómo las imágenes ya no me están llevando a nada y necesito volver a la palabra, entiendo lo que está diciendo, y entiendo en sus palabras que me está diciendo que la imagen no me lleva a nada, y cómo las palabras sí me pueden llevar a algo. Y eso a mí también me parece muy fascinante, como no por encontrar las 7 diferencias entre la imagen y la palabra, porque eso me parece muy aburrido, sino que pensar como qué cosas, para qué contextos la palabra, no quiero hablar como de utilidad, pero nos lleva a otros lugares, o es capaz de hacernos divagar sobre cosas, y cuánto la imagen es posible y cuándo no, nos limitan las cosas, aunque ambas son lenguaje. Eso. Muchas gracias a los tres. Vamos a abrir la palabra, ¿sí? A quien quiera hacer una pregunta. Pero antes de dar la palabra a este otro lado, que espero que haya diálogo, me quedé pensando mucho en lo que están hablando y lo que traía Daniela en el inicio de cómo poder apostar por la imagen inútil, no por esa primera imagen que aparece. Y justamente Nines y Alejandra tocaron el punto de los retazos, de los fragmentos, se me vienen a la mente los restos, o sea, las películas en las que ustedes han trabajado justamente abordan los restos, ¿no? Lo usan y desde ahí aparece una película, ¿sí? Entonces, me pregunto mucho de si habrá una orientación por ahí, por ejemplo, para montar una escena que no tenga un contenido ya dado, que es la idea de la historia dada, ¿no? Como
tú nos enseñabas, Daniela, de cómo montar una escena y que esa escena parezca perversa, o como la enseñaba Hitchcock, como que la escena sea de suspenso, y había como toda una técnica para hacer eso. Entonces me pregunto de cómo hacer o cómo trabajar una técnica en la que justamente la respuesta de quien ve o del acto de ver no esté dada. Simplemente que ocurra ahí, en la interacción con el ver la película, por ejemplo, que me parece muy político también, de cómo apostar a otra cosa, sobre todo pensando mucho en la industria del cine, del mercado del cine, donde la respuesta ya está dada. O sea, esto quiero que vean los espectadores y ahí está. No, el marketing también hace eso. El otro día un paciente con psicosis me decía, hay un comercial de una crema parece para la cara y que dice, aparte así, hola, soy tu piel. Terrorífico. Y ahora le he puesto atención al comercial. Y él me decía, parece que me estaba hablando alguien y era yo. Y me decía, y me contó el comercial y como que entre que se reía y me decía, ¿será real que pueda pasar eso? ¿Que me pueda hablar mi piel? Y justamente, claro, el contenido o el mensaje del comercial no llegó como la empresa quería que llegara, sino que más bien él pudo idear otra cosa de eso, ¿no? Pudo construir otra ficción, si se puede decir así, de eso, ¿no? Entonces, me pregunto por la técnica, sobre todo, cómo trabajar, por ejemplo, en una película para que justamente la escena no esté dada, o la historia no esté dada y se ve más bien en la interacción, ¿no? Es que igual a mí me queda la duda de que no está dado, porque igual hay algo que está dado igual, o sea, me refiero como lo que yo expuse como en memoria. Y al final las personas que ven tele o que ven una película van a proyectar, bueno, tú te dedicas a la psicología, vas a proyectar los hábitos también perceptuales y visuales que tienes. Pero a todo el mundo ha visto películas y se queda con una escena en particular, ¿no es cierto? Por ejemplo, incluso a Disney, cuando en Aladdin el elefante rompe la puerta y ¡pah! Y aparece todo, Príncipe Ali. Dije, yo quiero hacer un carrete así. O sea, me encantaría, pero es solamente esa parte, ¿me entendí? Como nunca había visto a alguien con una patada, pero así, ¡pah! Y todo salía para afuera. Y claro, yo me dedico a la estética, entonces yo podría hacer un formalismo de cómo era, ¡pah! Y empiezo a trazar, ¿cachai? Y claro, está todo dado, o sea, es una patada, es un elefante, sí, o sea, todo es plausible, o sea, en mi mente, puede que para una persona imposible, hay una persona arriba, pero es como la combinación, como príncipe a pa y ta 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 ta. Entonces, es como tú tenés que analizar al final en el pensamiento de la imagen. Por eso que yo como que invito a salirse de la acción, porque la acción no es que de una patada, esto es demasiado simple. Y ahí es donde entiendo a Nils que dice como, desconfío de la palabra. Yo desconfío de la palabra cuando es acción, es una patada de un elefante, eso está en el guión. Pero al final para eso hacer la imagen, la canción, tan, 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 ¿no es cierto? Tan, 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 y después el color y la cara del elefante, y que yo quedé tan impactada con esa imagen, y yo dije, yo necesito algún día hacer esto, y hacerlo un sueño, digamos. Y bueno, cuando uno también se sexúa y tiene sexualidad, uno también se basa en películas que vio, o sea, oye, qué lindo el beso que le dio a esta persona, y claro, uno está viviéndolo en primera persona, no está con el plano, pues no te están grabando y poniendo el sol a las 4 de la tarde justo en tu cuello, no, pues. Pero uno pareciera que vivió eso, pues. Entonces, digamos como que yo creo que son fragmentos en el sentido literal de la palabra, es una parte de la realidad que uno igual atesora tanto y dice como, mira, quiero que esto se transforme en mi vida, o al revés, que yo creo que el gran privilegio de hacer imágenes, de la gente que hace imágenes, es de verdad inventar vida, o sea, que después la gente imita, si uno imita, yo cuando chica imitaba a Jim Carrey porque me parecía increíble como hablaba, como que esa cuestión física que tenía como de estirarse, yo decía como que fuera de plasticina. Yo encontraba súper entretenido como en los actores se ve eso que tú decís, como yo creo que, y para terminar,
Lo no dado se da en los actores. Como Scorsese deja que muchas escenas sean como improvisadas y deja que ellos improvisen y que salga nomás, pone a la mamá y que la mamá hable tonteras y están todos ahí con la mamá. En la animación yo creo que es más difícil que ahí tendría que ser muy psicótico que ya que mis personajes hagan lo que sea porque no, hay que animarlos, ¿me entendí? Yo creo que por ahí la ficción con personas tiene eso menos dado. Eso. Bueno, yo creo que, o sea, se me ocurren algunas películas chilenas también que trabajan, que creo que trabajan un poco lo que tú estás diciendo. Ahora Nostalgia de la Luz, creo que es una película muy interesante, incluso las películas La Batalla de Chile, también todo el cine de Carmen Castillo, Raúl Ruiz también en sus películas. Creo que también tiene que ver como con la diferencia cuando uno escribe, ¿verdad? Trabaja como con tres cosas técnicas que todos conocemos, que es como la elipsis, el corte de tiempo, el resumen y la escena, ¿no? El resumen es cuando uno, como a un instante cinematográfico, le pone como la idea de mi mamá en todos los cumpleaños me regalaba tal cosa, ¿no? Pero una imagen logra darte como un tiempo concentrado. Y en cambio la escena es un tiempo y un espacio que te permite mucho más el detalle. El detalle como, se me cayó el lápiz, como un detalle, que es como se te vuelve un tiempo presente por primera vez. Gracias, Nels. Entonces, creo que para mí lo que dices tiene que ver como que con que las historias no se construyen a través del argumento de la historia, sino que de los detalles que muestras para contarlos, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, una novela, Los Llanos, de Federico Falco, no sé si la han leído, que es muy bonita, se las recomiendo mucho, y que se trata como de alguien que está armando una huerta. Esa es como toda la novela. Yo no diría cómo hacer eso una novela. Y todo el tiempo uno va viendo el proceso interno del personaje y todo. Entonces es también como la capacidad de elegir ciertas cosas que te permiten generar una relación entre lo que está viviendo el personaje, entre el tiempo y entre el espacio, que es como lo que uno en general habita en cualquier narración. Yo creo que pasa mucho en el cine que justamente por lo que estaba hablando antes de la industrialización aquí ha pasado, de que es uno de esos campos artísticos que creo que se normalizó mucho la idea de que se necesita un guión muy concreto y muy coherente, o algún plan muy riguroso antes de iniciar el trabajo de creación, y que eso es muy extraño para la mayoría de las otras artes, encuentro yo, como música, pintura, escritura. Como si uno tuviera que escribir o planificar todo el narrativo de una novela antes de escribirla, sería un poco ridículo, porque creo que, bueno, todas las personas trabajan de diferentes maneras, pero creo que yo en el cine personalmente me gusta mucho este diálogo entre lo que está previamente pensado y escrito, a veces escrito, a veces no escrito, pero de también a través del mismo proceso de creación, de estar explorando y topándose con cosas en el acto del hacer. Y cuando suceda eso, creo que eso de alguna manera puede gatillar esa misma exploración como de reflejo en la persona que ve la película también. Hay algo que puede pasar ahí donde no hay una sola como mono concepto que está rigiendo toda la película, a que la cineasta o el cineasta está siempre volviendo a tener que retomar, pero que hay algo que de alguna manera gatilla la necesidad de mover, de explorar algo, pero esa exploración es algo vivo y es algo que está en constante flujo,
y ese flujo subvierte a sí mismo. Para mí es muy importante que una película o como creador de algo, que estoy constantemente sospechando de mi propia mirada también en mis ideas. Yo creo que eso se debiera reflejar y volverse a la misma estética y a la historia en el cine. Entonces, a eso voy cuando decía antes que sospecho mucho de esas películas que son tan coherentes, son tan buenas y son tan coherentes y son tan perfectas, porque creo que ahí hay algo que no está siendo explorado realmente. Ahí hay un umbral que esa persona no está llegando al precipicio. Realmente a mí me interesa mucho más esas películas que subvierten, donde uno se da cuenta que la persona que ha creado esta película está realmente en el borde de lo desconocido, no sabe lo que va a pasar en la creación de su película. Y eso, cuando uno está viendo esa película, de alguna manera, yo creo que el arte tiene mucho que ver con esto, de que tiene que poder navegar el caos. Una persona que crea tiene que estar como muy cómodo con el caos, y tiene que poder como tener este equilibrio entre lo que espera que va a suceder y lo que quiere ver y quiere sentir y quiere plasmar, pero también el caos de la realidad, que en realidad no puedes controlarlo. Y no haces una película para controlar una realidad y proponer eso, haces una película para aprender. Yo hago una película para aprender y para explorar algo que no conozco. Y eso es algo que quiero que se suceda hacia afuera, o sea, como para las personas que ven. Sí, como me quedé con esto de cómo en ese caos, en esa exploración, ahí está lo lindo. Interesante. Sergio tiene una pregunta. ¿Quieres micrófono o quieres...? Ya. Algo que pienso que puede ser problemático del cultivo de la ficción es que se pueda entender como lo que usamos comúnmente, ¿cierto? Que uno cultiva la ficción. Y creo que los mismos creadores entienden que cuando uno escribe, igual le da lo mejor de sí a lo que está haciendo. Por un lado, como dice Max, quizás no sabe para dónde va. Y al mismo tiempo después, cuando esa obra se abre a la gente, pienso que ocurren las interpretaciones, que es lo que ocurre en la mesa anterior, también hablaba del cultivo de la ficción, también ya no depende necesariamente del creador, como que no es una cuestión que pueda controlar, sino que el arte traspasa esta instancia de la recepción, donde cambia de plano, y pierde el control uno un poco de lo que va a pasar. Entonces, para eso, pensaba si es que lo han vivido así, ¿no? Y si viviéndolo así, porque ocurre el malentendido o la mala interpretación, o alguien hace, o si es que es posible acaso la mala interpretación, o no se trataba de eso, ese tipo de momentos en los que quizás como creador dicen, no sé, no se entendió lo que quería decir, ya no es mi obra, en fin. Rápido. La idea del autor es súper reciente, tiene menos de un siglo, parte del siglo XX, se refuerza mucho con la vanguardia, que parte con el Dada, pero que después se refuerza con... El Dada estaba contra el autor y el efecto fue todo lo contrario, se creó el autor en Occidente. En ese momento en Rusia o en Alemania del Este era todo al revés, o en la Edad Media, la gente pintaba para Dios, era un oficio. La idea de que tú sientas tus afectos y que son tus ideas y que tú quieres llorar y tú sientes es también muy nueva. En la Edad Media, antes del pensamiento liberal, la gente padecía las emociones, por eso se llamaban pasiones, no se llamaban emociones. Uno padecía de emociones, se veía evocando fantasmas, y la creación jamás, ya este es mi punto de vista, jamás es de uno. Yo no creo que uno crea nada. Uno lo que hace es transforma este es muy simondoniano, pero uno transforma un impulso que es como un plano de esta... Yo toco este vaso y siento frío ahora, y este frío lo puedo transformar en un azul en la corrección de color de la película, y digo, quiero que esta sensación se transforme en la sensación de la película, y la hago en la corrección de color. Y después hago que mi personaje sea muy blanco, y así empiezo como a traducir señales en otras cosas, pero este frío es mío, lo dudo, ¿no es cierto?
Y yo creo que en realidad las ideas nunca son malinterpretadas porque tú al interpretar inventas otra cosa y en realidad el espectador es sumamente creativo igual. Y eso, o sea, yo no creo que existan los autores, por supuesto, en el mundo en el que vivimos hoy en día, si las cosas no se patentan, pareciera que no existieran. Pero eso ya es el mundo de hoy día. Otra cosa es la creación misma. La creación tiene absolutamente algo que ver con el proceso del tiempo de la idea, que inclusive cuando uno dice ya quiero hacer este frío y empieza a dibujar una imagen, la misma imagen como la dibujaste, si se fue para allá, esa imagen te lleva a otra y pareciera que es como una escalada de naipes donde las imágenes mismas se llaman y se atraen. O sea, tú mismo creas un personaje, por ejemplo, y tu personaje mismo empieza a moverse solo, tiene un amiguito y el amiguito a ti te cae mal como persona, y lo odias, pero después lo amas igual, pero entre los amiguitos se habla. Es muy psicótico, pero yo creo que uno tiene que llegar a ese estado en realidad, ¿sabes? Para crear cosas buenas tienes que ser un poquito esquizo, porque si te ponís como desde la neurosis a crear como yo hice esto, yo creo que por ahí ya... O sea, yo pienso saber mal las ideas y pues, no sé. O sea, o sea, no es que hay que estar loco, pero un poquito así. Yo estoy muy de acuerdo. Sí, creo que también las ideas de la mala interpretación de una película creo que no existe en realidad. Creo que hay interpretaciones está ese filo como de cuchillo, aquí uno está como yo creo, hablando de mí, como de lo que uno está intentando proponer, es como una constante sensación de fracaso por un lado, y por otro está la sensación de que hay una carga de implicaciones, de sentidos, de cosas que ojalá va como ese puente que uno está intentando llegar como para provocar algún tipo de comunicación, algún tipo de comunión con el espectador, que es quizás la razón por que uno hace películas o hace lo que hace, porque ha sido tocado en algún momento por películas o libros o cosas que uno ha visto y que en mi caso decía yo me encantaría poder hacer eso lo encuentro como algo muy mágico y vale la pena intentarlo, pero hay como filo del cuchillo, encuentro yo, en que uno está siempre balanceándose entre que poner demasiado, sobrecargar algo de demasiado significado propio o dar demasiado contexto de algo, como encerrar demasiado las imágenes, las ideas, los sonidos como para que mueran en una especie de acuario sin aire, pero no tener suficiente contexto o marco tampoco, para que se difumina, no sé cómo decirlo, pero y como se evaporan porque no hay suficiente ancla, ¿no es cierto? Entonces hay como, yo creo que mucho del arte, de mi punto de vista, de lo que a mí me interesa, tiene que ver mucho con ese filo y saber cómo crear ese marco, porque yo me siento un poco como el niño que llega al cumpleaños como con un juego, ¿cachai? Y dice, estas son las reglas del juego y juguemos esto, pero que no es como necesitas suficientes reglas para jugar, pero si hay demasiadas, entonces todo lo pasa mal y es aburrido, ¿no es cierto? Es como ¿cuál es el límite? ¿Dónde está ese terreno, ese lugar donde podemos disfrutar y cada persona puede relacionarse como necesita con eso, pero que no es demasiado arbitrario tampoco? ¿Tenemos una preguntita ahí? Dale. Muchas gracias por la posibilidad de escucharlo. Yo me quedé pensando en algunas articulaciones entre mesas muy precarias, pero me gustaría compartirlas. Y me quedé pensando en la categoría del tiempo en el cine, como quizás el paradigma del arte moderno
es de alguna manera el cine, no solo por sus métodos técnicos, sino que también por el concepto del tiempo. O sea, cómo la categoría del tiempo que tenemos hoy tiene tanto que ver con el espíritu de la forma cinematográfica. Daniela decía que para poder pensar se requería el tiempo, o sea que había que suspender, ¿no es cierto? Y me quedé pensando en la idea de fin del mundo que hablábamos en la mesa anterior, y cómo eso no permite pensar, si no hay tiempo. No permite invocar esa alma de la cual tú hablabas, esa magia de la cual tú también hablaste, y es algo muy violento. Entonces pensaba también, a propósito de la imagen de los mamuts que tú traes, cómo en la prehistoria esas imágenes eran sagradas. Había algo que se buscaba invocar, pero la instantaneidad neoliberal de alguna manera nos trae esa pérdida como de la metafísica de la imagen, en que se vuelve quizás puro canibalismo, como hablábamos en la mesa anterior, pura fascinación de la circulación, pero es de alguna mirada quizás como acéfalo o acrítico, despolitizado. Entonces pensaba cómo no hay tiempo tal vez para poder simbolizar esas imágenes que circulan, y eso de alguna manera me hace pensar también en los límites de la imagen, como ahí también surge la palabra, como decías tú, pero también como la palabra tiene límite y surge la imagen, o sea, lo intraducible de alguna manera. Eso. Gracias por tu pregunta. Bueno, el tiempo es relativo para todos los marcos, para la física, para el arte. Depende del marco de referencia. Entonces, en el cine, el zoom, en un segundo puede dilatar tanto el tiempo y hacer que una persona sienta tanta angustia. En esta película que yo les mostré también hay un zoom súper lento que hace que tú entres en la angustia, en donde el tiempo se empieza a dilatar y el afecto empieza a solidificarse. Entonces el tiempo no es secuencial en el cine necesariamente. En la narrativa sí, que es una parte del cine. Pasa esto, termina así. La utopía es completamente narrativa. ¿Cómo se dice el contrario de la utopía? Pero bueno, es la misma cosa. En términos temporales funciona igual, es un final, da lo mismo. En la narrativa es lo mismo, así termina la película. Pero las buenas películas dan lo mismo al final, porque por eso uno la ve millones de veces. Entonces ese es un tipo de tiempo, el secuencial. Pero el menos interesante en términos expresivos. El más interesante es cuando tú profundizas en el zoom, por ejemplo. Entonces tú de verdad te quedaste como muy impactado en esa angustia que se da en ese movimiento de cámara, que es un movimiento de cámara que ni siquiera se mueve en el espacio. Es el mismo movimiento hacia adentro. Y por ejemplo, en el caso de que yo les dije de Aladdin, es un movimiento que dura un segundo y en mi mente lleva, no sé, 33 años pensando en la patada del elefante, que es súper rápido, pero es tan impactante en términos intensos. Entonces, para dar como, solamente quiero dar herramientas, el tiempo siempre es afectivo. No en afectos como pena, risa, no, sino que afectivo como en términos como de sentir sensaciones. El sol te da una sensación, etc. Entonces, por ejemplo, en la patada hay un afecto súper rápido, súper intenso, súper como, ¿cachai? Como un punto así, ¡pam! Y en el zoom el afecto va de a poco, como el suspenso, poquito, pero va empezando a generar un espesor tan terrible, ¿sí? La manía es muy ¿no es cierto? La depresión es muy de a poco. Entonces, muy depende del afecto que uno quiere hacer. Al final, el fin del mundo da lo mismo, porque para los animales siempre el fin del mundo. O sea, los animales no duermen tranquilos, porque se pueden morir a cada rato. Entonces, ¿qué importa el fin del mundo? Así como ver, somos animales, nos podemos morir ahora. Tú te puedes salir y me dice hoy la niña que preguntó el fin del mundo se murió, la atropellaron. Chuta, qué paradoja, ¿cachai? O sea, ojalá no pase, pero sería una buena película. Y a lo que me refiero es como el fin del mundo es ahora, ese es el punto. Entonces, ¿qué importa decir nos vamos a morir en el capitalismo si ya fue? Pero no quiere llegar a un nihilismo, es todo lo contrario, es decir, como dentro de esa misma ficción, que ya sabemos al final, supuestamente, pueden pasar tantos universos de cosas, y los cineastas lo saben bien porque es como tú dijiste en 5 minutos que estaban haciendo como ¿cómo era el cuento? Que
no importa, pero era algo muy cotidiano, pero ahí en ese cotidiano pasaban 1500 cosas, o sea, eso es como la heterogeneidad no se da en la historia, se da en cómo se cuenta, eso es lo que... eso. Puedes patentar la película. Claro, pero espero que no sea documental. Que sea ficción. Yo estaba pensando que para mí me encantan estas películas que, bueno, muchas películas creo que son así, sirven también como de un modo como muy ritualístico, como muy ceremonial de alguna forma, de que con el tiempo una y otra vez revisitamos de alguna manera cosas que quizás necesitamos ver, necesitamos digerir, necesitamos volver a repetir de alguna manera, como un patrón de historia quizás arquetípica, no sé exactamente, pero el tiempo que hay en ese relato, el tiempo que hay en esa película está como muy embarazado de alguna potencialidad, como en el acto de revisitarlo vamos a descubrir algo nuevo o vamos a poder hacer algo que necesitamos hacer. Por alguna razón tienen tanto, son tan importantes estas películas como post-apocalípticas o distópicas o películas de género de tal y tal tipo que uno vuelve a revisitar una y otra vez. Y creo que hay algo ahí como muy interesante en el transcurso del tiempo, que el tiempo nos ofrece algo como ese espacio en nuestras vidas, como que vamos a tomar el espacio para volver a repetir sobre este mismo, para ir a volver sobre este mismo lugar. Yo creo que de alguna manera esas películas que son más como donde uno no sabe qué va a pasar, que son más de detective o más como sorpresivas, son más hollywoodenses, son más occidentales en el sentido de ser, son más capitalistas en el sentido de que es como que te va a vender algo nuevo, como que es la novedad que vende. En realidad el arte muchas veces, o las historias como en términos más tradicionales, como los fairy tales, como cuentos de hadas, folk tales, etc. Son cosas que sabemos al final, desde el inicio, el mito, sabemos cómo termina. No se trata de no saber. Esa cosa del spoiler de la película, no creo en eso realmente. Es como no es el no saber lo que es importante. En realidad es el camino, es el proceso de ver la película que es importante. Esas películas que tienen ese mecanismo más mitológico, más arquetípico, como sabemos cómo terminan. Como muchas de las historias de Shakespeare, las obras de teatro, son como vómitos desde una historia anterior, pero una reinterpretación de esa historia. No es el no saber qué importa, es la forma que está interpretada. Y hay algo que por descubrir en esa nueva forma de interpretar lo mismo que necesitamos. Sí, pensaba en el tiempo del aburrimiento, que cuando uno era niña, bueno, yo no trabajé de niña, entonces cuando eran vacaciones tenía como este tiempo, bueno, que no te sacaban de vacaciones, pero que uno estaba como en su casa y como ese tiempo del aburrimiento no ligado a la depresión, no sin sentido, sino como que el aburrimiento que uno dice, puta, ¿qué mierda hago? Ya, voy a recortar esto, voy a hacer, y que empiezan a hacer la creatividad. Y mi experiencia también como en el aburrimiento en un material creativo, también empiezan a nacer, vieron que a veces uno está escribiendo cosas y como que de repente uno mismo se empieza a aburrir de lo que está escribiendo y es como, puta, esto como que está más muerto que yo el fin de semana pasado, no sé, como que no tiene ningún sentido. Y de ese aburrimiento como que empiezan a nacer nuevas ideas. Y a mí me ha pasado muchas veces en películas, y hay muchas escenas muy buenas en el cine, que han sido o de error, o de justamente de, por ejemplo, la luz no funciona, hay algo técnico que no funciona y de repente va pasando una escena. Estoy hablando de películas comerciales y no comerciales, ¿eh? El Padrino tiene una escena cuando están en el exterior y él como que se cae y se hace el muerto. Todo eso fue en realidad que estaba pasando un problema técnico
y de repente está este juego y el director dice, oye, grabemos esto. Entonces muchas cosas que no están escritas, que no están diseñadas, suceden gracias al tiempo, a un tiempo que nos está siendo, entre comillas, productivo. O no productivo en un sentido, ¿no? Como de estamos todos trabajando y no sé qué, sino que en ese tiempo de espera. Y a mí en lo creativo como que me importa tener o intentar tener esos espacios. Y lo otro que quería decir es que yo no demonizaría tanto, o sea, entiendo lo que pasa en la actualidad, puta, vivimos en un mundo de mierda, obvio, y hay muchas cosas sucediendo muy difíciles como la caída de un imperio, un genocidio, o sea, muchas cosas que están sucediendo. Pero a mí me pasa a veces, sin tener TikTok, porque yo soy muy obsesiva, entonces sería una ruina en mi vida, pero tengo amigos que me mandan videos de TikTok, tengo buenos amigos, entonces me mandan videos, tú también, entonces me mandan cosas, y igual encuentro que hay ciertas cosas que tienen súper que ver con el cine y los inicios del cine, como la magia. Por ejemplo, estas cosas que hacen con el tiempo en ciertos videos de TikTok, de ir cambiando el espacio, el tiempo, hay cosas súper experimentales pasando también y súper interesantes, formales pasando en ciertas plataformas y que realmente las personas como, obviamente hay algunas que están queriendo como el ego, pero hay otras personas que están queriendo como experimentar, como lo que pasa también, no sé, con los memes, como que a mí me pasa que el meme es como, wow, es increíble la conexión que hace con la imagen y el texto, y me lo tomo como muy en serio. Sería pésima creando memes, imagínense, pero como que veo la memes y digo, uy, qué joya lograr como este texto, esta imagen, y por supuesto que tiene algo masivo, y por supuesto, pero tampoco yo creo que todo lo masivo, es como que hay que mirarlo como, ¿no? Porque Hitchcock también dice cosas súper interesantes sobre el suspenso y dice cosas que también están hechas como a través de su contexto y de la historia y de política y de todo que también él analizaba respecto a las cosas, ¿no? Entonces como que ahí yo creo que como que hay que tener ojo en no dividir entre el bien y el mal, ¿cachai? Porque eso también es una lectura súper fácil, ponernos todos como, estamos en el bien, en que leemos las imágenes de no sé qué, y obvio que yo de repente voy al estreno de una película que escribí y digo, puta, no puedo creer el cliché que hice, güey. Pero obvio, pues sí, obvio. Bien. Oh, y hablando de tiempo, tengo que decir tiempo de corte. Ayudante de tiempo. Pero... Hace media hora se acabó. Claro, esto no está ocurriendo. Pero sé que hay manos levantadas, pero vamos a darle el cierre a la mesa y darle el cierre al conversatorio también, pero eso no significa que nos vamos a ir conversando mientras terminamos de comer esa abundancia de comida que hay ahí. Que podamos intercambiar palabras, porque el momento del conversatorio no solo se da acá, sino que también entre pasillos, mientras nos tomamos cafecito y todo. Así que agradecerle enormemente que hayan participado, que hayan venido y que nos hayan regalado sus palabras. Y bueno, desde ya decirles que Centro Sintagma, Revista Poro, Centro Aure y Centro Signo estamos contentísimos con lo que surgió hoy día. No esperábamos esto, por mucho que organizamos esto 2 meses, no esperábamos que tuviera este efecto y nos tiene muy contentos. Así que muchas gracias también a ustedes por venir y quedarse hasta el final. ¿Sí?